¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para los que nos ven en el canal de YouTube y también para los que nos siguen por Facebook. El día de hoy tenemos un invitado muy importante, un invitado que la verdad agradezco muchísimo el tiempo que nos ha brindado el día de hoy, que me da la oportunidad también de llamarlo amigo. Muchísimas gracias, la verdad. Un hombre muy grande en todo el sentido de la palabra, ha impartido diferentes talleres y diferentes cursos a nivel estatal, también a nivel nacional, ha tenido participación como el ganador del concurso de oratoria a nivel nacional. Realmente un personaje que un currículum pues es apabullante sin lugar a dudas. Podríamos aquí presentarlo y no terminaríamos de todo lo que ha recorrido, de todo lo que ha pasado. El doctor en estudios jurídicos, el maestro Osiris Ramírez Prado. Muchísimas gracias, amigo, por estar conmigo el día Al de hoy. contrario, Jesús, muchas gracias. El gusto es mío. A los amigos que nos están escuchando por YouTube y por todas las plataformas digitales, el placer es completamente mío. Admiro, reconozco a Jesús como un buen abogado, un estudiante desde sus inicios aplicados, cierto, y además siempre innovador y actuante. Muchas gracias, Jesús. No, muchísimas gracias a ti Al contrario. por la oportunidad que nos brindas de escucharte. Bueno, realmente la finalidad de la charla, estas charlas que hemos llevado, el seguimiento de estas charlas, siempre es como una conversación que hemos intentado realizar con el invitado. En esta ocasión, pues bueno, te agradecemos por estar con nosotros. Lejos quizá de algo más estricto de derecho, algo más formal, yo quisiera preguntar cosas centrales, cosas que realmente han marcado al hombre Osiris Ramírez Prado. Cuestiones importantes que a lo mejor en muchas veces no lo han hecho o nunca te han preguntado. A mí, por ejemplo, me gustaría iniciar con una pregunta a lo mejor tan básica que sería: ¿cuándo descubriste que realmente la oratoria era tu forma de vida? Qué bonita forma de conceptualizarlo. Y en efecto, la oratoria es mi forma de vivir, en todos los aspectos y en todos los sentidos. Yo descubro la afición por la oratoria desde los primeros años de mi vida. Precisamente cuando yo estudiaba los niveles iniciales, estoy hablando del preescolar, la primaria, me tocaba, por alguna razón que mis profesores observaban, en invitarme a participar en la lectura de las efemérides en los honores a la bandera, que acostumbraban en aquel entonces, no sé si ahora lo sigan haciendo con tanta pulcritud, pero indudablemente ese era un ejercicio para mí que semana con semana me ponía al filo del micrófono. Leer las efemérides, incentivar la participación con alguna poesía, con alguna reseña histórica de la fecha que se conmemoraba. Y me parece que eso fue ayudando a que yo desenvolviera una personalidad y también descubriera otra diferente. Porque ciertamente, me acuerdo que corrí el año del quinto año de primaria para mí, en el que yo no sabía qué era la oratoria, pero sí sabía que me gustaba ver a mis compañeros más grandes hablar, participar, pronunciar discursos. No sabía que era un discurso. Entonces es un concurso en el que nos invitan algunos estudiantes y recuerdo muy bien que era para conmemorar la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa. Entonces nos convocan a todos los alumnos de la escuela primaria para que podamos hacer un discurso y pronunciarlo para competir en ese certamen. Era el año de Sor Juana Inés de la Cruz. Okay. Entonces preparé como pude una reseña, más que discurso seguramente era una reseña, lo que tenía a mi alcance en ese entonces. Jóvenes, hoy los vemos en la virtualidad, sí, pero en ese entonces no estaba el internet y no todos los hogares teníamos una computadora, ¿no? Aún todavía no todos los hogares la cuentan con ella, y menos pensar en que cada integrante tenga una computadora. Entonces eso hace difícil también la educación para los que ahorita tienen esa circunstancia, y para los que ya pudimos adquirir una, bueno, pues fue hasta los años ya de nuestra formación profesional, no en la primaria. Entonces, recuerdo que memoricé el discurso, o lo que era el discurso en ese entonces para mí, lo pronuncio, y te voy a ser franco. No sé qué vieron mis maestros, pero dijeron que yo había ganado el primer lugar. Entonces, no sé qué vieron, hasta la fecha no me lo han querido responder, porque todavía le guardo un cariño especial y profundo a quien en ese momento me tomó, me hizo un discurso en serio y me dijo: apréndetelo. Nos fuimos a las siguientes etapas hasta que
Algunos dicen que fue un poco injusto el veredicto del jurado, pero bueno, son experiencias que lo nutren a uno. Y le mando, por cierto, un saludo al maestro José Natividad Cruz Herrera, que después me lo encuentro en la universidad, pero él es quien me inicia en estos caminos de la oratoria, a quien le guardo un profundo respeto y cariño, lo mismo que a su esposa, la maestra Tesi, y a su hija Tesi también, que me llevaban a su casa para que su hija me enseñara, practicara yo con ella, y eso, quiero decirle públicamente, convertiste a través de la palabra, maestro, maestra, maestras, convirtieron a un servidor en un ser contento y feliz de la profesión que ejerce. Amén también de los padres. Fíjate que los padres somos, y digo somos porque ahora tengo yo ya la bendición y fortuna de ser papá, tenemos la gran responsabilidad de formar e inculcar a nuestros hijos en algún arte, sea pictórico, sea plástico, sea tocando algún instrumento. Tenemos la obligación de acercarlos al arte, Jesús. Ese es el gran secreto de la educación, que los niños hoy en México puedan tener la posibilidad de acercarse a la cultura. Eso les va a abrir escenarios fantásticos. Créeme que así es, porque no lo digo yo, lo dijo Quintiliano hace muchos siglos: el niño tiene que jugar y aprender al mismo tiempo, porque por sí solo lo hace. Lo dijo María Montessori en sus múltiples experimentos: el niño aprende jugando. Y el niño aprende también jugando. En la actualidad no ha cambiado eso, simplemente hemos cambiado la forma en que atendemos a los hijos. Entonces, perdón, consumiendo la pregunta que tú me habías planteado, los padres, mis padres, que aún tengo la fortuna de que vivan, también me inculcaron ello. Mi madre escribía poesía de forma amateur, pero encontré por ahí algunos textos que ella escribió y que me parecieron fabulosos. Hacía que me aprendiera un poema y decía: lo vas a recitar en la reunión familiar, y eso me llevó a ello. Mi padre, de profesión profesor de escuela primaria, inevitablemente me escribía mis discursos, y seguramente, como todo padre orgulloso, sí, pues le gustaba que los dijera, y así fue empezando mi caminar en el sinuoso y complicado camino de la oratoria. Bueno, yo quisiera retomar varios aspectos que me acabas de comentar. De entrada, pues al momento de escucharte, yo creo que con más de uno he de coincidir. Es un deleite escuchar la construcción del discurso, de las palabras finamente escogidas. Realmente es muy importante escucharte y comprender, ¿no? A lo mejor no todos llegamos a un nivel de un lenguaje tan complicado, pero sí la esencia en la que tú lo plasmas permite invitar a que uno pueda también empaparse de esto. Quiero yo retomar un aspecto que tú mencionas, algo muy importante para estas nuevas generaciones: el hecho de que el maestro no se construye de la noche a la mañana, el hecho de que el maestro tuvo que haber tenido otros maestros, respetar a otras figuras y en su momento construirse en un maestro más, ¿no? Yo creo que un maestro también, como bien tú lo eres, con la humildad de comenzar reconociendo a otras personas que nos construyen, ¿no? Eso es muy importante, porque a veces en las generaciones creemos que todo se da esporádicamente, espontáneamente, mientras que no es así. Es una construcción poco a poco, a través de años, a través de práctica, a través de errores, a través de diferentes cosas que tú has llevado, y realmente hasta llegar a un producto pues tan pulido, tan avanzado como el que eres actualmente, ¿no? O sea, realmente es una construcción complicada. Yo creo que hoy en día pues estamos viendo eso de que la facilidad de tener las cosas, ¿no? Y tú bien lo mencionas, realmente yo no fue de la noche a la mañana. Está mencionando que desde muy temprana edad tuvo que empezar a practicar. Bueno, realmente me da mucho gusto que nos compartas este pequeño fragmento de tu vida. Yo quisiera preguntar, entonces, ese fue el momento en el que tú decidiste dedicarte de lleno a la palabra, porque como todos sabemos, pues realmente pues, el abogado puede tener diferentes aristas, a lo mejor que el sector público, el sector privado, a lo mejor siendo postulante, pero ¿cuándo te dijo tu corazón? ¿Cuándo te dijo la razón? La palabra es mi forma de vida. ¿Cuándo fue? Interesante la pregunta, porque fíjate que, bueno, primero, eres muy generoso con tus palabras. Gracias. Yo lo digo con toda seguridad. No sé si yo soy un maestro, creo que nos falta todavía mucho. Lo digo humildemente, pero te voy a decir una cosa. Si el acometer con pasión un ejercicio como es la palabra, si el dedicarle tiempo a pulir lo que tú sabes hacer o crees saber hacer, te va convirtiendo en eso,
quiero convertirme en eso. No sé si lo sea. Lo que sí busco es, como decía uno de mis maestros, quizá inspirar un poco otros espíritus o ayudar a moldear otras conductas. A eso aspiro. Y en cada oportunidad que tengo de pararme frente a un grupo, trato de hacerlo con toda bonomía, con toda simpleza también, no porque lo simple sea malo, sino porque al alumno hay que llegarle también desde el aspecto sencillo, para poder penetrar en ese maravilloso mundo que él es. Fíjate que les quiero comentar a quienes nos hacen favor de seguirnos, que los profesores que estamos ante un aula de clase no tenemos el derecho de construir una personalidad a través de los errores de los alumnos. Por el contrario, tenemos la obligación de acrecentar el valor de los alumnos a través de sus virtudes. Y tú eres profesor también de cátedra. Nos toca evaluar a los jóvenes y pareciera que el examen se vuelve un castigo, Sí. un desafío del profesor hacia el alumno, Sí. y no es así. Sí. No tengo yo el derecho de construir su educación con base en sus errores, sino debe ser con base en sus virtudes. Y eso muy pocas veces lo hacemos y muy pocas veces lo demostramos con el grupo, porque pareciera que si muestras tus sentimientos, eres débil. Es cierto. Y eso no es verdad, en ningún momento es verdad. Ahora, ¿en qué momento yo descubrí que la oratoria era mi forma de vida? Fue muy curioso. Empiezo en ese camino que te señalo, avanzo en los niveles escolares, primaria, secundaria, y en la secundaria fue exactamente el mismo esquema. Me invitan a participar en certámenes, yo escucho que hay un curso de oratoria, ingreso en él, mis maestros me fueron orientando también, pude conocer de maestros a amigos, pasamos a ese escenario, y después yo regreso a esa secundaria, a la secundaria 13, a quien yo le quiero agradecer al maestro Miguel Ángel Torres Martínez por todo la apertura que me dio para que yo pudiera aprender. Quiero decirlo, maestro Miguel, me puso una biblioteca a mi servicio para que yo pudiera aprender a leer y a conocer. Sin embargo, ahí yo participaba porque me gustaba. Y además, si ibas ganando de repente un primero, un segundo, un tercer lugar, pues te motivabas más a hacerlo. Sí, claro. Entonces la motivación me llevó a continuar. Pero realmente, cuando yo me doy cuenta que la oratoria es mi forma de vida conscientemente, es hasta la licenciatura. Y cuando termino la licenciatura, porque viene hasta ese momento, Jesús, porque viene el gran desafío. ¿Cómo me voy a titular de la licenciatura? Claro, sí, por supuesto. Tenía en mi mente muchísimos temas que yo podía investigar, que eran de mi particular interés, que yo podía cometer con cierto afán. Sin embargo, me puse una tarde, me lo pregunté a mí mismo y pedí que me llegara la iluminación, y me llegó la iluminación. Y entonces se me ocurrió en ese momento abrir mi interés y preguntarme qué es lo que me ha gustado siempre y qué es lo que me ha hecho siempre también, qué es lo que me ha formado siempre. Y recaí nuevamente en la palabra oratoria. Y entonces me titulo con una tesis que se llama La importancia de la oratoria en la formación del jurista en México. Estaba muy en boga también ya el tema de los juicios orales, ya venían los juicios orales. Que ahorita ya están... Que ya son de corte corriente, claro, para nosotros. Sin embargo, en ese momento empezaba. Y entonces mi reflexión fue, tenemos que incentivar en las universidades a que se imparta la materia de oratoria para que las futuras generaciones tengan elementos argumentativos, lingüísticos, de expresión, de libre expresión, solventes, para que ellos puedan ser sólidos en su desempeño. Y propuse ese tema, hice una tesis al respecto, me titulo con esa tesis, la llevo un poco más allá, Jesús, y logramos que la materia de oratoria se instalara en la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, en la Universidad Autónoma del Estado de México, como una materia para los alumnos de la licenciatura en Derecho. Pero además, ¿cómo fundamento eso? Hace más de un siglo, el genial Ignacio Ramírez Calzada, el poeta jurídico,
maestro de un gran maestro como fue Ignacio Manuel Altamirano, Así es. que está ahora centinela en el edificio central de la rectoría de la universidad. Ahí está el maestro Altamirano en una estatua maravillosa. Ellos propusieron que existiera la materia de oratoria en el Instituto Científico y Literario. Entonces, no hice otra cosa más que irme a la historia, recabar los datos importantes y ponerlos al servicio del siglo XXI en un modesto ejercicio de una tesis. Se logró hacer realidad y eso nos ha llevado a seguir creciendo gracias a la gentileza de mis maestros. Nuevamente yo reconozco ampliamente a todos los que pasaron por mi vida como maestros, porque gracias a ellos me impulsaron para lograr esos sueños y bueno, tuve la enorme oportunidad de convertirme en profesor de esa materia. Qué importante lo que nos mencionas, qué importante la verdad construir, tener la visión en el momento de a lo mejor retomar cosas, vamos a llamarle entre comillas antiguas, a algo moderno, porque siempre los humanos estamos construidos pues sin lugar a dudas del pasado. No podemos vivir hoy en día sin tener que mirar hacia el pasado y de ahí construir cosas nuevas. Realmente tú dijiste, aquí está esto, este material, puedo retomarlo, puedo hacer algo bien y lo construiste y lo ofreciste. Realmente qué importante todo lo que nos estás mencionando, desde la entrada de la formación que llevaste, la trayectoria que llevaste, técnicamente como si existiera un Dios, como si existiera un destino que te ha llevado paso por paso hasta donde estás, ¿no? No sé, ahí independientemente a lo mejor de las personas que nos escuchen, si creen o no creen en Dios, ya sea el determinismo, ya sea la casualidad, ya sea que realmente existe este escritor del guión universal, no lo sabemos, pero pareciera que ese tintero te ha llevado paso por paso hasta donde estás. Y qué importante, la segunda parte que él menciona, el hecho del abogado y la palabra. El abogado y la palabra, el abogado y su discurso, el abogado y su forma de comunicarse con demás personas, ¿no? Yo creo que la palabra, si tú no me dejarás mentir, es ese móvil que te transporta, que te lleva, que te comunica, que te lleva emociones, que también te puede permitir conectar con otras personas, ¿no? Y creo que Osiris Ramírez Prados ha conocido muy bien esta conexión. La importancia del abogado en la palabra, y es que, maestro, pues bueno, la verdad, a veces con alumnos, con personas, decimos, me da miedo hablar, me pongo frente a un grupo, me pongo frente a diferentes personas y realmente en el momento en el que necesito hablar, ya no puedo. Yo escuchaba apenas un curso que estaba impartiendo el maestro donde decía que para poder decir algo tenía que ser mejor que el silencio. Sin duda. Mejor que el silencio, porque en el momento de tú comunicar algo, tiene que ser más bello. Mejor no digas nada, técnicamente. Así es. ¿No? Así es. Realmente importante construir. ¿Qué tan importante es la palabra en el abogado? ¿Puede haber un abogado temeroso en la palabra? ¿Puede existir un legislador que no se atreva a hablar? ¿Puede existir algún tipo de jurista, de pensador, que no haya utilizado este camino de la palabra para llegar hasta donde está? Lo dudo si cerradamente lo digo, lo dudo. Yo tengo varios ejemplos que puedo compartirles y ustedes respóndanlos si así lo estiman conveniente. ¿Pondrían ustedes las manos en un médico que no se sepa las partes del cuerpo? Lo dudo. ¿Pondrían ustedes su patrimonio en un notario que no pueda garantizar o no conozca las formas notariales básicas para resguardar un patrimonio? Creo que las respuestas son más que obvias. Entonces, ¿por qué queremos ofrecer nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestro patrimonio en un abogado que tiene limitaciones de expresión cuando los juicios son eminentemente orales? ¿Esto qué quiero decir con ello? Necesitamos regresar la oratoria a las universidades. Okay. Necesitamos regresar la libre expresión a las facultades y escuelas de derecho. Necesitamos emular el ejemplo de la Universidad Autónoma del Estado de México de poner e incorporar la materia de oratoria. Lo digo con mucho orgullo y mis autoridades académicas de la facultad seguramente estarán de acuerdo con un servidor. Cuando implementamos esta materia, en consecuencia años después,
pocos años después, la Universidad Nacional Autónoma de México la incorpora en su plan de estudios. Entonces, incluso los profesores que la imparten son buenos colegas y amigos de un servidor y trabajamos juntos los programas para poder diseñar un modelo interesante de discurso, de argumento y de oratoria. La oratoria no ha pasado de moda ni pasará nunca. Tu pregunta es muy clara. ¿Hay un abogado que se precie de serlo que no hable bien? Lo dudo. No puede haber un hombre temeroso en el tribunal. No puede haber un hombre sin argumento en la legislatura. Mucho menos puede haberlo determinando, dictando una sentencia en su forma de juez. El abogado, el jurista, es por esencia argumento. Y el derecho es en esencia argumento. Lo dice Manuel Atienza. La capacidad del buen abogado se nota en la facultad que tiene de armar argumentos. Y entonces, ¿cómo queremos que nos den la razón jurídica si no somos capaces de estructurar argumentos medianamente sólidos? Entonces, es fundamental y es preponderante, Jesús. Por ello es que tenemos que incentivar estas habilidades, porque el hablar bien es una habilidad que se aprende, y se aprende estando ahí. Yo retomo lo que dijiste en un momento. Para mí, y esto es un mensaje para todos los oradores que hay en el país, en el mundo, y para mis colegas, a quienes admiro y respeto en demasía, lo más importante que un orador tiene es el silencio. El silencio es hermoso, es bellísimo, tiene una sonoridad tan maravillosa que te permite tranquilizarte, regresar a tus cabales, volverte ecuánime. En un momento de euforia el silencio es paliativo, en un momento de alegría el silencio es tranquilidad, en un momento de meditación y de oración el silencio es fundamental. En un momento de expresión, lo primero que rompe tu palabra es el silencio. Entonces, si tu palabra va a ser asertiva y segura, que sea esa flecha que rompa el silencio, pero no rasgando, no saliendo, no lastimando, sino una flecha que abra y que deje ir a través del verbo la luz que está en el pensamiento, porque el hombre es pensamiento y es luz. Entonces, si la idea es luz, como nos enseñó Horacio Zúñiga, entonces la palabra es flores, es primavera. La palabra se convierte en el ejercicio ontológico más hermoso del ser humano y permite que crezcan en ti paisajes maravillosos y te pinta de colores maravillosos momentos, pero guárdala. Aprende a meterla nuevamente en esa lámpara maravillosa del genio, para que cuando vuelvas a frotarla y que salga, entonces te vuelva a conceder los deseos que necesitas. La palabra es el hombre mismo. Lo dijeron nuestros maestros de la antigüedad y los actuales. Entonces, sí, hay que respetar tanto al silencio con tu palabra. Y con la palabra se acaricia ese silencio. Y aunque parezca esto un poco romántico, que no romanticoide, que no, digamos, en términos empalagoso, sí quiero decirles a quienes nos escuchan y nos ven que cuiden su palabra, honren su palabra, pulan su palabra, porque con la palabra o haces crecer o lastimas, o construyes y edificas o puedes sepultar. Te puedes llevar un dardo con una palabra mal dicha y te va a durar toda la vida, o te pueden abrazar con las palabras. Esta pandemia, Jesús, es el mejor escenario para demostrar que la palabra tiene un poder impresionante. A través de la virtualidad, por supuesto, nos comunicamos y logramos enseñar. ¿Qué utilizábamos? La palabra. Indubitablemente la palabra. Entonces, hoy que no podemos tocarnos, o por seguridad no hay que hacerlo, hoy que no podemos abrazarnos como antes, hoy que no podemos estar con los seres queridos como queremos estar, lo único que nos queda es lo más maravilloso, la palabra. Puedes hablar con ellos a la distancia a través de la virtualidad, del teléfono, la llamada telefónica, el internet, los servicios de mensajería, un video. Entonces cuida tu palabra para que tu palabra sea esos brazos, ese cuerpo, esa mente, ese beso que no ha tronado, que sea tu palabra la que envuelva y abrace a tus seres queridos.
Bueno, qué importante es la construcción entonces también del discurso. En este caso, como una casa, como un edificio que lleva cimientos, que lleva materiales, que lleva diferentes estructuras, la palabra realmente o nos puede curar o bien nos puede dañar, como bien nos comenta el entrevistado el día de hoy. Qué importante entonces es la palabra, porque de ahí tú puedes decir, de aquí me construyo, de aquí yo puedo mejorar, puedo ser también mejor profesionista, o mejor, no solamente abogado probablemente a lo mejor ensanchar la materia de oratoria, no exclusivamente para abogados, sino también dejarlo para otros profesionistas, probablemente el ingeniero, el médico, el constructor, que también desde la trinchera en donde están puedan comunicarse, que ir hablando pero ir haciendo, ¿no? Así es. Ir construyendo, hablando pero haciendo, y dejar esa materia, probablemente yo me animo a decir, no solamente en derecho, sino en otras licenciaturas, en otras carreras que también necesitan comunicarse, porque yo creo que la palabra igual no es exclusiva de los abogados, es exclusiva de todos, y todos necesitamos buenas herramientas, como bien lo comenta el maestro. Qué importante una palabra, y es correcto, ¿no? Yo creo que al momento incluso hasta del cortejo mismo, en el cual nos encontramos con un alma gemela, con un alma que realmente amamos, que abrazamos, hasta el momento de encontrar con esta persona, pues queremos comunicar de forma asertiva lo que sentimos por ella, ¿no? O por él, que también puede ser diferente. Y bien, no construyendo o no teniendo las palabras adecuadas, podemos destruir todo lo que en su momento logramos, o bien en su momento estar frente a un gran auditorio, o siendo legislador, o en la Cámara de Diputados, o en algún discurso, y teniendo una mala construcción del idioma, pues damos a interpretar cosas que probablemente no queríamos decir, y ahí es cuando entramos en errores. Así es. Yo quiero preguntarte esta parte y también comentar lo que tú dijiste, las clases online versus las clases presenciales. Yo creo que al momento de estar en la computadora, pues probablemente no encendemos la cámara, no estamos frente al monitor como debería de ser. Puede ser que las clases realmente funcionen, pero nosotros nos falta dedicación, o más bien nos falta disciplina para decir, van a funcionar. Pero educar en las nuevas generaciones, y una frase que yo he estado pensando, una estructura, educar para ser valientes, educar para construir nuevas generaciones, educar en el arte de la palabra. Pero ¿cómo ves tú entonces las clases online versus las clases presenciales? Y perdón la última pregunta, ¿qué nos depara en la educación a los abogados, a las nuevas generaciones? No solamente a lo mejor en la cuestión del derecho, sino también en el arte de la palabra. Muchas gracias, Jesús, por tu pregunta. Muy interesante. Solamente que yo voy a cambiar lo que acabas de decir, y perdón que lo vea de esta manera, para contestar si clases virtuales o clases presenciales. Tú dijiste educar para ser valientes. Creo que en este siglo, y más con esta pandemia, hay que ser valientes para tener la posibilidad de educarte. Se necesita valor para poderse educar uno mismo y decir, necesito el coraje para poder corregir lo que está mal en mí y poder sacar lo mejor que yo tengo, para poder prodigar lo que yo soy. Entonces, yo creo que se necesita más valor para atreverse a educarse que educarse para ser valiente. Ya cambia. Yo cambiaría el concepto. Muy bien. Sin embargo, es cierto, la educación tiene que tener un amplio valor. Y mira, he estado en los dos escenarios, las clases virtuales y las clases presenciales. Me atrevo a decirlo con conocimiento de causa y con práctica, con horas de vuelo. Nunca la clase virtual va a ser tan enriquecedora como la clase presencial. Por supuesto que se aprende y la virtualidad llegó para quedarse. Sí. Y claro que va a permitirnos llegar, como estamos haciendo ahorita con quienes nos ven y nos escuchan, llegamos a ellos y ellos nos van a retroalimentar y vamos a aprender, por supuesto, el proceso se va a cumplir, pero no es tan enriquecedor como estar frente a un ser humano y poder dialogar a través del tono de voz, de la palabra, de los gestos naturales, aun cuando haya mucha definición en la pantalla, siempre habrá un resquicio por donde se vaya la atención. Sí. Entonces necesitamos fijar
esa atención con una clase presencial. Lo he visto, los propios alumnos que me ha tocado impartirles clase presencial me dicen, de verdad estoy aprendiendo más en estas clases que en todo lo que estuve en la virtualidad, porque sí, apagas la cámara, a veces no la enciendes, te vuelves cómodo, y bueno, es bueno tener comodidad, sin embargo, también es momento de salir a que te dé el aire. Claro, por Y supuesto. enfrentarte a la realidad como es, porque no toda la realidad es virtual. Yo creo que hay que saber aprovechar la virtualidad, o lo virtual, que es el término correcto. Hay que saber utilizar lo virtual para poder aprender más, adicional, como una herramienta más para lo presencial. Y que evidentemente, si una circunstancia pandémica como esta nos remite nuevamente a un aislamiento, pues tendremos la virtualidad para ponerle más empeño. Pero eso sí, dice el dicho y lo dice muy bien, el que es perico donde quiere es verde. Es Es decir, el que quiere aprender va a aprender. Sin embargo, se los digo con conocimiento de causa, nunca tan enriquecedor como el aula presencial de clase. Y a propósito, déjame terminar con este comentario. Yo creo que hay que entrarle al tema de lo presencial y hay que cuidar mucho la virtualidad y mejorar. Pero déjame terminar con este comentario. Muchos dicen, y más en nuestro ámbito jurídico, que la más alta tribuna del país se encuentra en los poderes legislativos, o en el poder legislativo, sea Cámara de Diputados, de Senadores o legislaturas de los estados. Así es. Y nos dicen, voy a la Cámara, a la tribuna más alta del país. Permítame contradecir públicamente sus dichos con un sustento que yo he experimentado. Para mí la tribuna más alta del país es el aula de clase, porque ahí se concentra el saber, el conocimiento en su más pura expresión y se perfecciona, se pule, se agranda, se agiganta. Y el alumno sale recibiendo savia porque está dando savia. Entonces, la verdadera y más alta tribuna del país para su servidor es el aula de clase. Ahí se configura el pensamiento y la libre expresión encuentra su espacio más genuino. Entonces, quiero aprovechar este espacio, si tú me lo permites. Soy creo que dueño de mis palabras, pero más de mis silencios. Sin embargo, hacer un llamado a nuestros presidentes municipales, a nuestros diputados, a nuestros senadores. La tribuna, sea alta o sea la más baja, pero es tribuna, no puede ser, como nos enseñó Muñoz Cota, un asilo para la ignorancia. Y mucho menos es un ring de pelea, ni mucho menos es un espacio para la ofensa, y menos que menos es un espacio para la gritería sin fundamento. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros estudiantes? Mientras tú y yo y otros cientos y miles de profesores en el aula de clase tratamos, intentamos por todos los medios, buscamos perfeccionar el habla y la libre expresión, la conducta del estudiante, no pueden los diputados o senadores, diputadas y senadoras estar contradiciendo nuestra técnica. Claro. Es decir, los jóvenes es lo más sagrado que tenemos, lo mismo que los niños. ¿Qué ejemplo le estamos dando? Tenemos que ser ejemplo para ellos y eso empieza desde nuestros trabajos. Mi trabajo es dar clase, el de ellos es legislar, no estar peleando en la tribuna diciendo malas palabras. Ese ejemplo lo ven nuestros hijos. ¿Queremos un México nuevo, justo, libre? Empecemos por las palabras. Claro, yo creo que, fíjate que eso es lo que a lo mejor las nuevas generaciones no hemos terminado de comprender. La cuestión de que hay una tesis, debe haber una antítesis y debe haber una síntesis, es decir, permitir el diálogo, permitir escuchar a alguien más. No solamente tengo la razón, imponerme sobre otra persona. Yo creo que, como tú bien lo mencionas, todo gobernante debe de escuchar, o toda persona que esté en algún cargo público o una función pública, no solamente aprender a hablar, como bien mencionamos, sino también aprender a escuchar a las personas que nos rodean, ¿no? Claro. Porque también lo ves tú, o se ha visto en internet, estas cuestiones de que tengo la razón, me impongo y trato de humillar a mi contrincante. Claro, y con malas palabras, sí, ¿no? claro, sí, claro. Y golpes incluso. Sí, incluso hasta sale ahí muy radical, ¿no? O hasta con otras falacias de decir o desprestigiar a la persona, cosas que ni siquiera van en el diálogo o en la esencia del discurso. Yo quiero cerrar con esta pregunta y perdón por insistir, pero ¿qué nos depara
¿qué les depara las facultades de Derecho? Realmente, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué vamos a realizar en el futuro? ¿Tú cómo lo harías desde la dirección, desde la administración o desde el futuro en la educación de las nuevas facultades de Derecho? Claro, pues mira, tienes razón, no contesté la pregunta, sí la habías formulado y qué bueno que insistes porque es cierto. Yo creo que en las universidades es donde se tiene que clarificar ese saber y ese conocimiento. Entonces, si aspiramos a que las universidades sean esos espacios de construcción de saber y de conductas, tenemos que seguir invirtiendo en ellos. Claro. Es decir, pedirle a nuestras autoridades educativas, académicas, a las autoridades de toda función particular que desempeñen, sea en el ámbito municipal, estatal o federal, que cuiden mucho la educación. Sí con insumos económicos, sí con elementos técnicos para poder dotarlo de mejores herramientas, pero también de conceptos esenciales. Revisar qué tipo de profesores estamos emigrando hacia las aulas de clase y también con ellos saber qué tipos de estudiantes estamos orientando hacia la calle, a la profesión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No dejar de insistir en el arte y la cultura. Parece ya un cliché, parece un disco que ya se ha repetido, Así es. pero es cierto. Y si se repite es porque no se ha cumplido. Tenemos todavía un desafío enorme en lo jurídico, en lo legal, para poder garantizar el derecho humano a la educación. Tenemos aún mucho tramo que recorrer para garantizar el acceso a la libre expresión, ¿no? Necesitamos crear infinidad de estrategias que ciertamente ya se están creando. Los profesores estamos trabajando en poder crear herramientas para que el estudiante perfeccione lo que es y lo que puede llegar a ser. Sin embargo, Jesús, quiero que sepas que nunca va a ser suficiente los esfuerzos hechos. Siempre hay que estar poniendo el paso hacia adelante para poder lograr que la educación transforme una vida y esa vida transforme una sociedad. Es lento el proceso, por supuesto. Nos va a costar trabajo, desde luego, pero si no empezamos nos va a costar el doble. Es triste ver a un joven que no logra hilar una idea, que no logra concretar un argumento. Es triste ver que no redacta bien. Entonces, pero es más triste no hacer un esfuerzo por corregir. Sí, así es. Entonces, hemos encontrado alumnos en las licenciaturas donde escriben con errores ortográficos. Así es. Eso también es corrupción. Corrupción de profesores que no cuidaron la ortografía de sus jóvenes. Qué delicado también. Qué delicado concepto y qué arriesgado. Estamos hablando de palabras, pero es cierto. Si yo dejo que un alumno, no que pase año, porque volvemos a lo mismo, no es una condición de yo soy más fuerte que tú y no pasas porque yo digo, no, sino si yo soy cómplice de que un estudiante siga en el mismo error, entonces en eso me convierto, en alguien que se hizo de la vista gorda, como se dice en el dicho popular, alguien que pecó de omisión y no corrigió un error que años después se refleja en una licenciatura, como tú lo has visto, y por supuesto e inevitablemente en la sociedad, y esa sociedad se pervierte entonces. Queremos matar a la democracia, dejemos de educar a los niños. Queremos matar a la democracia, dejemos de invertir en la educación. Queremos de verdad ser un país que no crezca, olvidémonos de los jóvenes. Pero si queremos lo contrario, entonces el camino está claro. Bueno, hacernos de palabras con el maestro Siris realmente es una cuestión muy delicada. Hay que cuidar también mucho lo que decimos, pero creo que más que lo que menciona el maestro, yo creo que el maestro no es ese rival para tirar, ese rival en el cual él es mejor, yo soy inferior. Creo que es un guía al final que nos va construyendo. Qué delicado lo que también él menciona. Antecedentes de no leer bien, de no escribir bien, nos repercuten en la licenciatura y con tristeza a veces leemos, a veces escuchamos artículos de la Constitución, artículos del Código del Estado de México y no hay una lectura comprensible. Así es. Y mencionamos, son jóvenes, un nivel de licenciatura, Sí. un nivel superior. Nosotros sabemos bien, nivel básico, la primaria, nivel intermedio, en este caso la secundaria y la preparatoria, pero el nivel superior, y por algo tiene el nombre, Así es. nivel superior, lectura superior, escritura superior, Sin duda. qué profesionistas estamos también llevando a las calles y qué personas estamos construyendo, ¿no?
Yo creo que la Facultad de Derecho, como bien menciona el maestro, tiene esta misión, esta visión, y más que nada este encargo de dejar buenos abogados que hablen, pero que hablen bien, como dice el maestro, y como bien a mí me encanta decir esta serie de palabras que él menciona. Me encanta hacerme de palabras con el maestro Osiris porque es un deleite escuchar. No me resta más que cerrar y dar esta última apertura al maestro para dejarlo en un mensaje, como siempre lo hemos hecho en estas transmisiones. Un mensaje personal de nuestro invitado, lo que guste comentarle hacia las personas que nos están viendo. ¿Qué te gustaría comentarle a los que nos ven, a los que nos escuchan a través de los medios de comunicación? Muchas gracias. Sí, gracias. En efecto, hay que hacernos de palabras para poder hacernos de ideas y de conceptos nuevos. Sí. Así lo dice el Club de la Palabra. Así es de que hay que retomarlo y hay que hacerlo todo el tiempo. Un mensaje final a quienes nos hacen favor de seguirnos viendo en esta transmisión y a quienes también nos prodigan su tiempo para escucharnos. Creo que lo más valioso que tiene el ser humano es su palabra, su conducta, por su consecuencia y su inteligencia. Y creo que nuestra inteligencia, nuestra conducta y nuestra palabra nos tiene que alcanzar para algo esencial y sólido. Abrazar a los jóvenes, amar a los hijos, darles la oportunidad de que ellos descubran su verdadero y maravilloso entorno. Creo que si cuidamos a la niñez y a la juventud, estaremos dándole el regalo más importante a este país. Pero me voy un poco más atrás. Creo fervientemente que si estamos en una circunstancia pandémica como esta, es porque le hemos faltado el respeto a la naturaleza. Creo que tenemos que emprender un discurso verbal y práctico de reconciliación con la naturaleza y con los valores esenciales del ser humano. Si nosotros regresamos a abrazarnos con palabras, por ende con sentimientos, en consecuencia con actos, seremos una sociedad que crece y más armónica. Entonces, mi mensaje final sería ese: maestros, no dejen de insistir en la educación, en la buena educación. Padres de familia, abracen a sus hijos, ámenlos, arrópenlos, denles todo, porque ellos son y merecen todo. Y a los hijos, dejen por favor que sus alas, siempre lo digo, vuelen. Las alas son sagradas, a mí me lo enseñaron y hoy me corresponde compartirlo. Jóvenes, estudiantes de cualquier grado escolar, sus alas son sagradas. Ábranlas, vuelen alto, tengan confianza en sí mismos y hagan siempre una aventura que ustedes quieran acometer, porque su instinto y su sentido los va a llevar por buenos caminos. Y que la fuerza de la palabra los acompañe. Muchísimas gracias, maestro. Y gracias también por la aclaración. Entonces también no es educar para ser valientes. Ahora vamos a ser valientes para poder educar. Entonces, para educarnos. Pues, para educarnos. Muchísimas gracias. Gracias, maestro, de verdad. Gracias a todos los que también nos permiten un espacio llegar hasta sus casas el día de hoy. Esperemos que repitan esta grabación las veces que ustedes gusten, las veces que ustedes consideren. A lo mejor en un momento en el que flaquea el momento de estar dando cátedra, retomar este pequeño video nos hace retomar también el espíritu y esa flama de la educación que tenemos los docentes. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.